hermanos, bienvenidos sean ustedes una vez más a nuestra transmisión de la Escuela Sabática. Me da mucho gusto y gozo estar con ustedes una vez más para compartir lo que va a ser nuestro estudio. Quiero mandar saludos antes de comenzar, así que si me permiten, unos saludos los vamos a dar. Paz, hermanos, queridos hermanos en Cristo. Pues ya estamos aquí. Paz y bendiciones a todos. Gracias, hermano Isidro Hernández. Dios te bendiga. Paz a ti, hermano, que el Señor te bendiga. Lau Trujillo, también a Jalisco. Mandamos saludos allá a los hermanos en Jalisco. Si Lau conoces al hermano Ignacio Hueso, ahí me los saludas, por favor. Claudia Hernández, hermana Pasavoz, que bueno, nos saludamos hace rato y bueno, nos volvemos a saludar. Dios te bendiga, hermana. Marcela, gracias. La paz también sea contigo, hermanita. Gracias. Bien, saludo a mi hija, que también ya está por ahí. Saludamos a los hermanos que se conectaron. Y bueno, pues estamos aquí ya listos para comenzar nuestro estudio de la escuela sabática de esta semana. Es una escuela muy interesante, así como todas las que hemos tenido, que me han parecido bastante interesantes. Y me gustaría, antes de comenzar, pues compartirles que no deben de tomar café. Bien, ahora, pues la escuela sabática, ya como lo vieron ustedes al principio del título, es sea vuestro hablar. Estos pasajes que hemos visto ya nos los han enseñado muchas veces, ¿sí? Y hermano Derek, es un honor, caray, hombre, hermano Derek, ¿cómo no te conectas aquí conmigo y me ayudas aquí con la escuela? El Señor te bendiga, hermano Derek. Hermano Marvin Daniel, qué bueno que estás aquí ya llegaste, qué bueno. Dios te bendiga, hermano. Y bueno, esta escuela sabática que vamos a tener esta noche, que sea vuestro hablar. Yo recuerdo para introducirnos un poco, cuando éramos niños y hacíamos bromas nosotros. Bueno, pues una broma que teníamos mucho era hablar acerca de cuando nos decían, es la verdad, y decíamos en aquel tiempo, obviamente, la neta, y decíamos, verdad del osito Bimbo y de la virgencita Marinela. Claro, lo hacíamos en tono de juego, de guasa, ¿cómo le llaman? Chusco, ¿verdad? Bueno, lo hacíamos así. Pero hoy vamos a tratar este asunto más seriamente, porque es muy serio lo que vamos a hablar acerca de sea vuestro hablar. El título de esta escuela es Sea vuestro hablar. El pasaje que vamos a estudiar, que vamos a ver es Mateo 5, 33 al 37, que les voy a leer, y obviamente este pasaje dice así. Dice 5, 33 al 37, ya lo perdí, aquí está. Sí, dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, mas pagarás al Señor tus juramentos. Mas yo les digo que no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer un cabello blanco o negro. Mas sea vuestro hablar sí o no, porque lo que es más de esto de mal procede. Ese es el pasaje que vamos a tratar hoy acerca de esto. Hemos oído mucho de esto, hemos platicado mucho de esto. Ustedes van a ir viendo ahí los pasajes, van a ir viendo los apuntes que va haciendo mi asistente, hija mía, de mi vida. Hermano Rubén Aguirre, Dios te bendiga. Paz a todos mandamos saludos hasta San Nicolás de las Garzas. Por ahí anduvimos ahora, con el Consejo de Administración. Qué bonito está, ¿eh? Todos esos lugares, San Nicolás, un templo ahí, uno grandote blanco. No sé si es ahí en San Nicolás, ahí me dice usted, hermano. Si es ahí en San Nicolás o es en el otro, no sé cómo se llama el otro. Pero está grande y muy bonito. Que me dice que uno de los artífices de ese templo fue el hermano Ramón Ruiz. Bueno, ahí usted me dirá por los comentarios. Y bueno, hermanos, seguimos con la escuela sabática. Y bueno, en esta escuela sabática nosotros ya vimos el texto. El énfasis que le vamos a dar el énfasis es el de sin dobleces. Una ética sin dobleces. O sea, pocas palabras, sincera, no hipócrita, etc. El texto sí es de ese pasaje que leímos, el que se escogió fue 5:37, pero sea vuestro hablar sí, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Bien, hermanos, esta es la lectura. Vamos a ver ahora, hermanos, nosotros, acerca de esto y del objetivo, ¿se acuerdan? Siempre hacemos 3 preguntas. ¿Qué? ¿Para qué?
y cómo. Son estas preguntas habituales que hacemos para el objetivo. El objetivo dice así: leer el mandamiento no perjurarás a través de la mirada de Jesús e interpretarlo como la exigencia de ser personas íntegras, veraces, congruentes y formales para manifestar la conducta más buena, digna y recta como expresión del amor y la gracia del Padre. Siempre que preguntamos al pasaje, al objetivo, estas cosas tenemos que contestarnos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer, hermanos? Bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a leer el mandamiento. Vamos entonces, ¿a qué vamos a hacer? Vamos a leer. ¿Qué vamos a leer? Este mandamiento. Vamos a leer el mandamiento, no perjurarás, perdón, pero lo vamos a hacer a través de la mirada de Jesús. Todos estos que hemos leído de las escuelas sabáticas anteriores y esta, también está en ese sentido. Leer los mandamientos, leer lo que decían los antiguos, pero con la mirada de Jesús. Lo vimos la semana pasada y lo vimos la antepasada. Aquí estamos viendo. El mandamiento no perjurarás, a través de la mirada de Jesús e interpretarlo como la exigencia de ser personas íntegras, veraces, congruentes y formales. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué lo vamos a hacer? Para manifestar la conducta más buena, digna y recta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues lo vamos a hacer como expresión del amor y la gracia del Padre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer para mostrar cómo a través de la expresión del amor del Padre. Para mostrar, hermanos, el carácter, para mostrar, ¿sí? El carácter o manifestar el carácter de la conducta más buena, digna y recta. Recuerden, nosotros estamos tratando el asunto desde donde nos dice: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, ¿sí? Si tu justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, ¿sí? Porque nos está llevando a través de todos estos pasajes, hasta decir, para que sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Desde ahí nos está llevando. Entonces, cada pasaje que tratemos nos va a llevar a que nuestra justicia sea mayor que la de los escribas y fariseos, hasta ser igual, nuestra justicia sea igual a la del Padre. Porque esa es la exigencia. Es lo que Jesús nos dijo al principio en la escuela. Vimos y establecimos eso, que Jesús es lo que dice. Vamos hacia allá. Por eso Jesús, cada que habla, dice 3 cosas. ¿Recuerdan ustedes cuáles eran? ¿Sí? Tú oíste que fue dicho. Luego dice, pero yo os digo. Y decimos, así que o por lo tanto, que es lo mismo. Así que esas son las 3 cosas. Los pasajes que hemos analizado así. Oíste que fue dicho, no matarás, pero yo te digo. Y ya los explicación. Así que si tú, y dijimos 2 cosas, el tanto espiritual como secular. La espiritual que vimos que tenemos que dejar nuestra ofrenda, ir a ponernos de acuerdo con nuestro hermano, y en lo material pagar nuestras deudas para que no nos vayan a meter a la cárcel o vayamos a tener que pagar consecuencias que no quisiéramos pagar. Así que estar bien en ese sentido. Eso fue lo que vimos la semana pasada acerca del adulterio y el divorcio. ¿Oíste que fue dicho? No adulterarás. ¿Oíste que fue dicho? No te divorciarás, o no darás carta de repudio, o darás carta de repudio. Y ya vimos lo que dice él, y así que no debemos divorciarnos por cualquier cosa o dar carta de repudio por cualquier cosa. Entonces eso ya lo vimos la semana pasada. Y hoy también aquí. Vamos a ver el así que, vamos a ver el oíste que fue dicho, el yo les digo y el así que. ¿Cuál es el oíste que fue dicho? Bueno, vamos a verlo aquí en el pasaje, versículo 33. Dice, además, habéis oíste que fue dicho a los antiguos, no perjurarás o no te perjurarás, mas pagarás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. Y empieza a establecer ni por qué podemos jurar, que eso lo vamos a ver ahorita en la escuela. ¿Sí? Así que vuestro hablar sea sí o no, así de plano. Eso es lo que está estableciendo el Señor en esto, en sus 3
en sus tres posiciones que hemos estado manifestando y viendo. Entonces Jesús va a comenzar recordándole a lo que les dijo a los antepasados, ¿sí? Y eso a lo mejor está visto en el Antiguo Testamento, lo vio tal vez en el libro de Levítico o en el Números o el Deuteronomio. En esos tres pasajes está. Y de ahí lo pueden ustedes observar, ustedes están viendo su escuela, ustedes pueden ya estudiarla con más profundidad. Recuerde, esta escuela sabática no suple la escuela sabática del sábado. No es para que usted diga, yo, bueno, ya la estudié aquí con el hermano Daniel, ya no voy el sábado. No, es para que usted lleve herramientas que le puedan servir, si es que de alguna manera yo pudiera darles a ustedes herramientas para que ustedes puedan utilizarlas allá en el sábado. Y entonces la escuela tenga una dirección y puedan todos estar de acuerdo, caminar juntos. Eso es lo más importante. Aquí vemos nosotros entonces este asunto. Y bueno, pues este mandamiento pues, está allí, dice, lo repite de forma literal. Sin embargo, en los tres pasajes de que vimos el Antiguo Testamento tiene el mismo contenido. Bien, vamos a ver cuál es el problema moral del perjurio, porque aquí estamos hablando del perjurio. Hermanos, del perjurio es lo que vamos a hablar. O de este perjurio, o de hablar, jurar falsamente. ¿Sí? Y miren, el perjurio o hablar falsamente no es nada más perjurar, no es solo mentir, sino afirmar y confirmar, ¿sí? Como verdadero lo que en el fondo se sabe que no es cierto, con el propósito deliberado de engañar, manipular, seducir o sacar un provecho. Cosa que hoy ya no hacemos, ¿verdad, hermanos? Y mi perro sigue ladrando hasta allá afuera. Pasa a todos, hermano. Hermano Rubén, ya los habéis saludado, ¿verdad? Leda Villalobos desde Costa Rica, hermana. Pasa vos. Bienvenida. Bienvenida, hermana. Sí, ya había dicho que era Tica, mi hermana, la hermana Tica, porque es de Costa Rica. Bien, hermanos, entonces ahí que entendemos esto. Entonces, ¿quién podría estar en contra del mandamiento? No perjurarás. Pues nadie. Porque al final de cuentas así debe de ser. Así debe de ser. ¿Cuál era la situación cuál estaba haciendo lo que pasaba? ¿Cuál era? Si era sabida esta prohibición de perjurar, pero también saben que, hermanos, era muy común entre las personas de aquel tiempo que recurrían al juramento poniendo a Dios como testigo. Y lo tenían porque en la escritura lo dice. Los profetas dicen, Jehová será nuestro testigo, Génesis 31. Jehová me haga esto o aquello, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Reyes. Vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré, Juan 8:19, Primera de Samuel 14:45, etcétera. Pasajes que ahí lo tenemos. Por ello, mucha gente, apoyados en esto, muchos judíos de la época de Jesús entonces recurrían a la invocación del nombre de Dios. Juraban en el nombre de Dios. Otros eran más tranquilitos, otros eran más piadosos, otros no usaban el nombre del Señor, entonces se referían a algún objeto vinculado a Él, el cielo, el templo, su trono, etc. De la manera que entonces el perjurio, hermanos, no está, sobre todo el hecho de la manera que fuere, ya sea por las cosas que están vinculadas a Dios o por el mismo nombre de Dios. Todo esto, hermanos, el problema del perjurio no está en las fórmulas que se usen, sino en el fondo sobre el cual se apoya y se promueve esta práctica. Miren, la doblez que hay en el corazón humano, pero se tiene que recurrir al juramento cuando se ha oscurecido la verdad, y esa es una de las cosas que tenemos que comprender. Miren, por ejemplo, en el sistema judicial y policiaco se utiliza algo que se llama el polígrafo, que se dice que es un aparato que se lo ponen aquí o no sé dónde, y tú estás para saber si estás diciendo la verdad o no. Fíjese, tenemos que recurrir a cosas o aparatos para poder encontrar la verdad. Esa es una de lo que hacen en la policía o en el nivel judicial. Entonces, nosotros pareciera ser que necesitamos algo más para poder saber si está diciendo la verdad o no, como si no nos bastara que lo dijésemos, ¿no? Entonces nosotros entendemos que de parte de Dios para nosotros hay una llamada a sanar nuestra vida, a que seamos íntegros. ¿Sabe por qué? Porque viene el pecado, hermanos. Y cuando vemos el pecado, nosotros ya con el pecado, entonces empezamos a ver lo que tenemos como la doble vida o doble moral, ¿sí? Lo que nosotros hacemos una doble vida. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué decimos que tenemos una doble vida? Porque tenemos una vida interna y otra vida externa. Y pareciera ser que nuestras vidas están divorciadas una de la otra. Hacemos unas cosas internamente, pero externamente vivimos de diferente manera.
¿o no? Dice la escritura que por sus frutos los conoceréis. Y mucha gente, hermanos, realmente mucha gente, este, pues no vive lo que predica o no predica lo que vive. Y esto es una doble vida lo que podríamos vivir. Entonces, de parte de Dios hay que entender que hay un llamado a sanar nuestra vida y seamos íntegros de una sola forma de ser, sin doble agenda, sin doble palabra. Por lo tanto, luego entonces, ¿hacia dónde nos quiere llevar el Señor? Bueno, nos va a llevar a decir esto, a no jurar, decirle no al no jurar. ¿Por qué no podemos jurar? Bueno, pues ya lo vamos a ver ahí también. Acerca de esto, Jesús es tajante, dice, ustedes no pueden jurar y les dice por qué, ¿sí? Y ni por cuándo, ni cómo, fórmulas que se hayan buscado, etcétera, ¿sí? Entonces, dice Jesús que en este sentido de juramento hay una tendencia a respaldar la palabra que ya está minada o deteriorada por falta de credibilidad. Y en lugar de atender a esa razón de fondo, el que hace el juramento desea convencer al otro de que puede confiar, así que apela a un ser o entidad superior que respalde esa palabra. Por ello, dentro de la ética de Jesús no hay cabida para los juramentos y se exhiben diversos motivos. ¿Por qué se puede jurar? Dice que no, pero se jura porque por el cielo. Mucha gente jura por el cielo. Mucha gente jura, respaldan su juramento por la tierra, en el caso de estos, o por Jerusalén. Entonces, miren, Jesús prácticamente le está diciendo, usted no puede jurar por eso porque eso no es suyo. Eso atenta contra la divinidad de Dios. Ahorita lo vamos a ver, ¿sí? La intención, vamos a ver primero la intención de sí, de esto. No puede jurar por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estado de sus pies, ni por Jerusalén. Aunque nos lo ponen después y no hay ningún comentario acerca de eso en la parte 2, vamos a sumarlo a la 1. ¿Por qué? Porque es el trono de Dios, la tierra y el estado de sus pies, y en este caso Jerusalén, ¿sí? Que es el templo de Dios. Se evita decir el nombre de Dios, pero al final de cuentas la intención es la misma. Te lo juro, ¿por qué? Por el templo. ¿Por qué? Porque tiene que ser así. Quien apela a Dios para respaldar un juramento está atentando contra su señorío y su soberanía. Porque así es, hermano. No está reconociendo que Él está en lo alto y por encima del ser humano. Es una osadía invocar su nombre para respaldar una palabra humana, aunque esta sea verdad. Eso significa que el discípulo se niega a la tentación de creer que puede manipular el nombre de Dios como garante de su verdad, como si pudiéramos hacerlo. Lo ponemos ahí. Y esa es una de las cosas que Jesús no quiere. Entonces, quien jura de esa manera, hermanos, lo que hace, ¿sabe qué es engañarse a sí mismo. ¿Sí? Porque cree que puede apelar a Dios como su fiador, como si mágicamente ocurriera. Entonces sí le creo, porque ya juró por Dios. Y hermanos, fíjense, nosotros sutilmente pareciera ser que decimos, no, yo no juro en el nombre de Dios, pero a veces lo hacemos, hermano. A veces lo hacemos en la iglesia. Y utilizamos versos, es más, las redes sociales están imbuidas también de eso. Y lo hacemos en el nombre de Dios. ¿Sí? Y como si nuestra palabra no bastara. Y lo hacemos en la iglesia, lo hacemos, pareciera, hermano, pero si es, analícelo, chéquelo, cuando platique con algunos hermanos, vea usted cómo algunos tienen que apelar a Dios para que se les crea. Y no es así, hermano, no debe ser así. Ese no es el sentido de lo que debe suceder. Entonces así nos vamos. ¿Sí? Hay algunos que juran por su cabeza, en este caso. Estas cosas de aquí, hermanos, el cielo, la tierra y el Jerusalén, son cosas que están para nuestro control, pero tal vez uno pudiera decir, bueno, pero mi cabeza sí. Mi cabeza sí está en mi control porque sí puedo jurar. Pero el mismo Señor les dice que no podemos. Aunque ahora ya se puede hacer, o pintar el cabello a uno, dice no se puede hacer blanco o negro un solo cabello. O sea, nada más porque quieres, no. No se puede. Pero no es el hecho de que se pinten el cabello, no. O que a mí ya me salieron canas y mi cabello era totalmente oscuro. O sea, teñírselo se puede. ¿Se cambia el color? Sí se puede, hermanos. Pero el asunto no se trata de si se puede o no. El asunto era que no puedes ni jurar por eso, aunque tengas el control de ello. No puedes hacerlo porque esos juramentos
que pareciera ser que sí son cosas que puedes controlar, sí, no deberían ser, porque al respecto recordamos lo que dice Santiago 4, 13 al 17, que se lo voy a leer así muy rápidamente. Santiago 4, 13 al 17. Bueno, dije rápido, es que en mi otra Biblia sí las encuentro rápido. Aquí me cuesta un poquito. ¿Se acuerdan que ese me estaba rompiendo? Bueno, me tuve que sacar una de repuesto. Estoy esperando a ver si alguien dice, vamos a regalar una Biblia al hermano Daniel. No es cierto, no se crea. Capítulo 4, versos 13 al 17 dice, Ea, ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y compraremos mercadería y ganaremos. Y no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es un vapor que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quisiera y si viviéramos, haremos esto o aquello. Mas ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. El pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Bueno, aquí, hermanos, el asunto está en que pareciera ser que tenemos el control, porque nos teñimos el cabello, porque cambian, etcétera. Pero, hermanos, nuestra vida es efímera, se puede ir así de rápido. Entonces tampoco tenemos el control sobre nuestras vidas. Tampoco, pareciera así, pero no lo es. Entonces, jurar por todas estas cosas, como vemos, dice, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por el cielo, ni por su cabeza. A final de cuentas son cosas que no tienen el control. Y como si pareciera que necesitan esas cosas para que su palabra sea verdadera y eficaz. No, hermano, no es así. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? Bueno, se trata de lo contrario. De que nuestro hablar sea íntegro. Hablar íntegro. Esto es lo que se trata. Perdón, ya me pasé aquí. Hablar íntegro. De eso se trata el asunto. De este es lo que vamos a hablar nosotros. ¿Sí? Miren, la ética de Jesús exige que nosotros, ¿sí? Que las personas que seamos veraces. Y veraces quiere decir, tener veracidad quiere decir ser verdaderos. Decir la verdad. 2. Congruencia. Lo que decimos con lo que hablamos. Lo que hablamos con lo de que decimos. Veracidad, congruencia y formalidad. Aquí les voy a hacer una confesión. Que aquí ahorita que está mi esposa anda por acá caminando. Aquí. Pero yo tengo un problema. Yo no sé decir sí ni no. O sea, me cuesta trabajo. Tengo que decir, a todos les digo que sí y luego les fallo. ¿Sí? Luego les ando fallando. Y ese es un problema que yo tengo. Entonces tengo que aprender a decir no. ¿Por qué? Porque tengo que aprender a ser ¿qué? Formal. O cumplo, voy a poder cumplir o no. Ese es el asunto. Si le digo que sí y no voy, fallo, me hago informal. Además estoy mintiendo, no estoy siendo ni congruente ni estoy diciendo la verdad. Por eso Jesús nos lleva hacia allá. Nos lleva así que nuestro hablar sea así. Verás, por eso debemos decir sí o no. ¿Mm? Congruente. Nuestra forma de hablar tiene que ser sí o no. Expresar que existe una correspondencia entre lo que se dice con la boca y lo que atesora el corazón, lo que podemos hacer. ¿Sí? Lo mismo valdría tanto para el sí como para el no. Y eso significa que la palabra del discípulo no tiene doble agenda o doble moral. No dice una cosa, pero tiene la intención de hacer otra. Y pasa muy seguido. Entonces este mandamiento, si lo leemos a través de la mirada de Jesús, tiene mucho que ver con nosotros, porque pareciera ser que no. Es que nosotros no juramos solo porque no usamos el nombre de Dios o no juramos en el nombre de nuestra Madre Santísima, que dicen, te lo juro por la vida de mi madre. Oye, su mamá ya se murió, fíjate, todavía mayor. Lo juro por la tumba de mi madre. Y, hermanos, entonces no hacemos eso, no lo hacemos así. Pero a veces sí tendemos a hacer juramentos por cualquier otra cosa. De verdad, y utilizamos cosas para hacerlo. Y no es así. Nosotros debemos ser formales. Nuestro hablar sea sí, sí. ¿Sí? Expresar que el segundo sí da confirmación y formalidad al primero. Si te digo que sí, es sí. Y cumplir. Y ser congruentes, obviamente. Todo eso tiene que llevar hacia allá. Entonces, fíjense. Hoy en nuestros días, una de las cosas que más nos está atacando ahora, para que nosotros seamos como somos a veces, eso de estar siendo informales, etcétera, mucho de esto tiene que ver con lo que vemos, lo que vivimos, lo que hacemos. Por ejemplo, los medios de comunicación, el mercado.
los controladores del mercado, los políticos, el comercio, los vendedores, las redes sociales, en todos lados hay gente que nos trata de vender, hacer, quieren, los políticos, por ejemplo, quieren nuestro voto. Y ahorita, por ejemplo, están mucho en las redes sociales sacando eso de que ahorita es el tiempo de todos los políticos que van a salir a las calles y decir nosotros somos del pueblo y van a ponerse a barrer y a arreglar calles. Y pues hermanos, nos están mintiendo. ¿Por qué? Porque apenas ganan los votos, se meten en la oficina y ya no los volvemos a ver, ni al diputado, ni al senador, ni a nadie vemos, a nadie. Entonces, es una simulación la que estamos viviendo. Y ¿sabe qué? Lo peor de todo es que estamos de acuerdo. Así vivimos todos. Todos, todos. El comercio. Nos dicen una cosa, hermanos, hay productos que le llamamos productos chinos y luego resulta que los productos chinos como que muy buenos, ¿no? Pero ¿sabe qué? Pero los compramos. Los compramos. Ahora, si nosotros entonces vemos que todo está siendo así, lo que nosotros vemos es, por ejemplo, las redes sociales. Las redes sociales también, los famosos fake news que le llaman ahora ellos, noticias falsas. Hasta, yo soy, por ejemplo, a mí me gusta mucho leer el Twitter, los Twitters. Y en el Twitter estamos viendo, por ejemplo, que hay fake news también. Estuvieron sacando en los Twitters que se había muerto el presidente de la República. Y luego con eso de que si está enfermo, que si el COVID, que si acá, que si allá, entonces empiezan a especular y a sacar muchas noticias, incluso falsas. Y aquí nosotros, entonces tenemos que empezar a entender cuáles son las noticias, tanto buenas como malas. Y tenemos que, sabemos nosotros que hay cosas que están mal y vivimos así de acuerdo, fíjense, vivimos de acuerdo. Aquí el asunto es ese, los políticos, los comercios, nos prometen unas cosas así. Gratis esto y resulta ser que no es gratis porque tiene que pagar el otro. Cómprese dos y llévese tres. Hermanos, no se están viendo la cara. Aquí. Bueno, pues entonces, esa es una de las cosas, de las muchas cosas que estamos viendo hoy en nuestros días. Por eso todo este sistema daña, perjudica, afecta, sobre todo negativamente, pues divide al mundo entre engañadores y engañados, entre ganadores y perdedores, entre abusivos y abusados. Abusados, sí. Vamos a tener que hacer un compromiso, hermanos, de no promover información malintencionada, noticias falsas, rumores, calumnias o desinformación. Debemos ser veraces, hermanos, de veras que habemos algunos hermanitos que luego decimos acerca de otras cosas y ni siquiera nos consta. Si no puede decir algo bien de alguien, no lo diga. Y si no le consta, menos. Puede hacer por la prueba de la veracidad. Si le consta, si es bueno lo que va a decir, si no le perjudica a otros, pues hermano lo puede decir, si no pasa la prueba, no lo diga, hermano, no lo diga. Entonces, es otro mal, de entre otros muchos que nos aquejan acerca de la doble moral, es que consiste en predicar, proclamar o decir una cosa y practicar o conducirse de otra manera distinta. ¿Sí? Llevar dos formas de vida. El hombre, así el hombre actual, no solo tiene una vida privada y otra pública. ¿Sí? Maneja dos agendas, una en la que transmite ciertas ideas de una manera y otra en la que vive contradiciendo lo que dijo, pero de manera oculta. Hay gente, mucha gente, que vive diciendo acerca de las drogas y que está mal y se drogan. O vemos hombres que están predicando el amor al prójimo y resulta que tienen relaciones con niños, etcétera. Y cosas así que van ocurriendo. Son cosas que nosotros debemos evitar. Decimos, pero no hacemos. Eso es lo que tendríamos que nosotros manejar y entablar. Bien. Mm. Ahora, si esto que estamos viendo lo tenemos así, entonces todavía hay un problema tercero y más grave todavía, y es que la sociedad en la que vivimos, ¿sí? Que vemos estos males, los tomamos como de manera aceptable. Son como si fueran paradigmas de conducta incluso dignos de imitar, pues estos parecieran ser los modelos de éxito. Y así vive el ser, así vive. Sobre todo la farándula, los artistas viven diciendo una cosa y hacen otra, y pareciera ser que ese es el modelo de vida que quisiéramos todos tener. Y ahí es donde nosotros tenemos que recapacitar, ahí es donde nosotros tendríamos que ver qué es lo que sucede, ahí es donde nosotros tendríamos que entender, pues entonces algo, ¿sí? Oíste que fue dicho, no perjurarás, pero yo te digo una cosa, no vas a jurar
Sí, pero yo te digo esto, no debes jurar ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén, ni por tu cabeza. O sea, no puedes jurar por nada que no esté bajo tu control y tampoco por nada que aunque lo tengas bajo tu control. ¿Qué es lo que debemos hacer? Nuestro hablar debe ser sí, sí o no, no. No hay vuelta de hoja. No hay vuelta de hoja. Porque si nosotros utilizamos esto, entonces estamos atentando contra Dios, contra su soberanía, contra su divinidad. Si nosotros no podemos ser veraces, por eso usamos esto. Pero el Señor nos está llamando a algo mucho más. Por eso dice, recuérdenlo, si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no podéis ser como vuestro Padre que está en los cielos, santo. Y esta es la meta. Este es el llamado y esta es la meta. Por eso nos está dando las pautas a seguir. Y esto lo tenemos que aprender, hermanos, para poder entenderlo. Oíste que fue dicho, pero yo te digo, así que no jures por nada. No jures. Sea vuestro hablar sí, sí o no, no. No hay vuelta de hoja. Luego entonces, conclusión. La ética de Jesús exige que las personas seamos íntegras, que tengamos un compromiso profundo con la verdad, manifestemos congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos, y demos formalidad a nuestros compromisos con suficiente solemnidad, pues el don de la palabra y la confiabilidad de la misma son la materia prima para construir comunidades fraternas, llenas de confianza, paz y esperanza. Si el valor de la palabra personal se pierde, si se oscurece la verdad o se desvirtúa nuestra capacidad de asumir compromisos, estamos expuestos al caos, a la desesperanza y al fracaso. Por ello, nuestro hablar debe ser sí, sí o no, no. Nos vemos la próxima semana. Sí, sí o no, no. Pues ese es nuestro deseo, ¿no? Como dice Santiago, si Dios lo quiere, si Dios lo permite.